10 que mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Increíble lo que Dios nos está hablando. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Gracias que nos permites estar aquí a pesar de cualquier problema, a pesar del frío, a pesar de cualquier cosa que pudiera detenernos. Tú nos tienes aquí en tu presencia, Señor, y ahora queremos que tú nos hables. Ya ofrendamos nuestra alabanza, ya ofrendamos, Señor, de lo que tú nos has dado. Ahora queremos escuchar tu voz. Padre, yo te pido que tú hables, que tú traigas, Señor, a nuestros corazones una palabra que nos motive a salir de aquí, Señor, y tomar esas promesas que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Mis hijos ahorita son pequeñitos, tú los conoces. Y ellos están en una etapa ahorita en la que están descubriendo el mundo, están desarrollando sus habilidades físicas y empiezan a trepar cosas y empiezan a probar si pueden hacer esto, si no pueden hacer aquello. Y Jacob, que es el chiquito, especialmente es muy hábil. Él no ve las cosas y los retos se le hacen chiquitos, ¿verdad? Y él ve algo en que subirse y entonces él quiere probar que puede subir y a veces no mide las consecuencias. Santiago es un poquito más precavido, por no decir inseguro, ¿verdad? Porque él ve algo y si él cree que no puede, me dice: papá, no pedo. Papá, no pedo, y me da la mano, entonces papá va y le ayuda, ¿verdad? Pero Jacob no. Jacob nunca lo vas a escuchar decir: papá, no pedo, ¿verdad? Porque él siempre, él cree que puede y muchas veces se meten en situaciones de riesgo por esa etapa en la que están viviendo. Hace un tiempo estábamos mi esposa y yo y ellos en una zona de juegos y ellos comenzaron a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pues son niños. Comenzaron a jugar, a trepar, a echarse a la resbaladilla, a brincar de aquí para allá. Mi esposa y yo estábamos como a media distancia de ellos. Estaban los niños por donde está Meli y Paquito y nosotros estábamos acá. Estábamos sentados y los estábamos viendo y estábamos sentados y entre que platicábamos ella y yo y veíamos el Face y yo les estaba echando un ojo a los niños, ¿verdad? Y estábamos ahí y yo cuidaba lo que ellos estaban haciendo. O sea, estaba acá de lejos, pero yo estaba cuidando que no se fueran a caer, que no les fuera a pasar nada. Mientras ellos estuvieron seguros, yo no me moví. O sea, mientras yo veía que sus pasos eran seguros, que estaban en una zona segura, que no se estaban arriesgando, yo estaba sentado con mi esposa platicando. Pero hubo un momento en el que Jacob, siempre es Jacob, vio algo y él creía que podía hacer algo, entonces se puso en una situación de riesgo. ¿Sabes qué fue lo que hice? Dejé mi teléfono, me paré y corrí a ayudarlo y a cuidarlo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque estamos leyendo un pasaje en el que está el pueblo de Israel frente al mar, vienen los egipcios atrás de ellos no los iban a felicitar, no iban a ver qué necesitaban, ¿verdad? Les iban a dar cuello. Y entonces ellos empiezan a quejarse con Moisés. Moisés, ya tú sabes la historia. Y Moisés les da una respuesta bien padre, les dice: a ver, tranquilos, no tengan miedo. ¿Y qué les dice? Quédense quietos y vean cómo Dios nos va a librar. Eso pareciera una frase muy espiritual. Uno lee esto y dice: wow, qué fe la de Moisés, ¿verdad? Qué confianza en Dios, que le dijo al pueblo: quédense quietos, ustedes nomás vean, ¿verdad? O sea, uno dice: yo quisiera esta fe de Moisés, que teniendo al ejército atrás de ellos les dice: tranquilos, ustedes nomás vean,
¿verdad? Y nosotros decimos, wow, qué fe, yo quiero esa fe. Pero vamos a ver qué le responde Dios a Moisés. En el versículo, me parece que es Ay, aquí no me aparecen versículos. Bueno, después de que Moisés les dice, solo quédense tranquilos, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio de tierra seca. O sabemos por un lado a Moisés diciendo, tengan calma, nomás vean cómo Dios nos va a librar. Y luego Moisés va con Dios y Dios le dice, ¿por qué les dices? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué no ves que ahí vienen los egipcios? ¡Marchen! ¿Te das cuenta? O sea, Moisés según en una fe, en una confianza pues muy buena que él tenía, pero él dice, no, mijo, no te equivoques. Ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de que te muevas, papi. Vámonos. Que si no te alcanza ni yo te libro de esta, mijo. ¿Verdad? Muévanse, marchen. ¿Cuántas oportunidades habremos tú y yo perdido esperando que Dios hiciera algo cuando lo que Dios estaba esperando es que tú hicieras algo? ¿Cuántas oportunidades habremos perdido? No capté el chiste, pero ¿cuántas oportunidades habremos perdido esperando que Dios haga algo cuando el que tenía que hacer algo era yo? Dios le dice a Moisés, no es momento de clamar, muévete, muévete. ¿Sabes? La fe no es algo seguro. La fe no es algo seguro. Ah, ya sé que se rieron. Ya me acordé. Exacto. Aquí esperando la voluntad de Dios, ¿no? Vivir por fe es vivir arriesgándote. Fe es para los que corren riesgos, no para los que esperan sentados a ver que Dios se mueva. La fe es absurda. La fe no tiene sentido. Sabes, en días he estado hablando con un ateo, creo que ya se los había platicado, y hablamos acerca de la fe, y él dice es que la fe es absurdo. Pues claro que sí. La fe no depende de mis sentidos. Al contrario, la fe va en contra de lo que mis sentidos me dicen. Mi vista me permite ver algo, pero mi vista espiritual, mi fe, me permite ver las cosas que no son como si fueran. Y me permite ver a mi marido que es un borracho, y mis ojos de la fe me permiten verlo como un hombre de Dios. Y veo a mis hijos que están perdidos en el pecado, en el mundo, y sería fácil decir, mis hijos están perdidos, mis hijos esto, aquello, pero con la fe yo puedo ver a mis hijos en el camino de Dios. Porque la fe es absurda, pero la fe es algo que implica siempre riesgo. Yo no me levanto a cuidar a mis hijos hasta que ellos no se ponen en riesgo. Quiero que entiendas eso. Ellos estaban jugando seguros y yo estaba sentado. Ellos no me hicieron moverme a mí hasta que se arriesgaron. Sabes, con Dios muchas veces pasa igual. Tú y yo queremos que Dios obre, queremos que Dios se mueva, queremos que Dios haga algo, y lo que Dios está esperando es que tú te muevas. Lo que Dios está esperando es que tú te arriesgues. Lo que Dios está esperando es que tú le creas y te avientes al vacío confiando en el que va a estar ahí. ¿Sabes? Fe es lanzarse al vacío confiando en que Dios proveerá una red donde caer. Eso es fe. Confiar en que Dios va a proveer, que yo voy a caer en suavecito, ¿verdad? Aventarse al vacío. Confiar en lo que no puedo ver. Creer lo que no puedo ver. Eso es fe. Marcos capítulo 2, versículo 1 nos cuenta una historia acerca de unas personas con mucha fe. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, se fueron a su casa y esperaron a que Dios hiciera algo.
No, ¿verdad? Dice, como no había espacio debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Qué increíble historia. Estos chavos se encuentran con que la casa está llena, no pueden pasar, y eso pareciera, yo creo que cualquiera de nosotros, la mera verdad es que al ver que no podíamos entrar, pues a nadie se nos hubiera ocurrido hacer lo que estos locos hicieron. O sea, imagínate que tú un día llegas acá a la casa, llegas tarde y a lo mejor ya se cerraron las puertas, o somos tantos que no puedes entrar. ¿A quién se le ocurriría abrir un hoyo allá arriba para meterse? O sea, para empezar, imagínate, eso que estos cuates hicieron fue arriesgado. Porque para empezar, te traían al amigo en camilla. Entonces, primero se tuvieron que subir, pienso que 2 de ellos al techo a lo mejor, o no sé cómo lo habrán hecho, pero era un riesgo que uno de ellos se cayera, o se les cayera el enfermo en la camilla, o la cosa hubiera podido terminar muy mal. Un resbalón y la historia hubiera acabado bien diferente, ni la hubieran escrito los que escribieron el Evangelio, ¿no? Lo hubieran omitido, como que no pasó. Pero estos cuates se arriesgaron, y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó a este hombre. Y termina el pasaje diciendo: jamás hemos visto algo así. Estas personas dijeron: jamás hemos visto algo así. Pues jamás nadie había hecho algo así. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Haz cosas que no has hecho antes. Haz lo que nunca has hecho. Este es el primer principio de 2 que hoy Dios nos va a hablar. Haz lo que nunca has hecho. Todos queremos ver enfermos sanar, ¿verdad? Todos queremos ver un enfermo sanar, pero pocos nos atrevemos a orar por un enfermo. Queremos ver enfermos sanar, pero no nos atrevemos a orar por ellos. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque ¿qué tal que no se sana? Y yo pues va a quedar mal, ¿verdad? O hay la necesidad de orar por alguien, o hacer algo, y no nos atrevemos porque ¿qué tal que no se cae? ¿Verdad? O sea, pasa la gente aquí al frente y hay que orar por ellos, y si no se caen, y si no tiemblan, pues, ¿quieres ver cosas que nunca has visto? Haz cosas que nunca has hecho. Arriésgate, cambia tu mentalidad. Vemos aquí al pueblo de Israel con su mentalidad de esclavos, ¿verdad? Te dijimos, Moisés, era mejor que nos hubieras dejado allá de esclavos, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel nunca supo cambiar su mentalidad de ser esclavos a ser hombres libres. Mismo Moisés, teniendo una mentalidad de quédense tranquilos, Dios va a hacer algo, y Dios le dice: no, papacito, muévete, arriésgate. Todos queremos prosperar económicamente, pero no todos asumimos el riesgo de diezmar y ofrendar. Diezmar y ofrendar es un riesgo. Te arriesgas a que no te alcance. Claro, es un riesgo. Visto desde nuestra perspectiva es un riesgo. Dices, gano tanto. Yo les decía que yo ya todo lo calculo en pañales. Entonces tú dices, pues gano tanto, el diezmo es tanto. No, pues son tantos pañales, ¿verdad? Te arriesgas confiando en Dios al diezmar y ofrendar, te arriesgas. Sabes, todos queremos ser prosperados, pero nadie quiere correr riesgos.
Todos queremos ver a Dios obrar milagros increíbles, pero queremos estar cómodamente sentados viendo que Dios lo haga. Si quieres ver lo que nunca has visto, debes hacer lo que nunca has hecho. Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. ¿De qué está hablando de esta gente? Su fe. Estas vidas de estas personas que nos está describiendo eran todo menos seguras. Todo menos seguras. Ninguno de ellos estuvo en su casita sentado esperando a que Dios hiciera algo. Ellos salieron, tomaron la iniciativa y se arriesgaron a hacer lo que nadie antes había hecho, y por eso pasaron a la historia y están escritos aquí. ¿Quieres una vida que sobrepase el nivel de los demás? Necesitas hacer lo que nadie se atreve a hacer. La fe es lo que te va a permitir vivir una vida que valga la pena. ¿Quieres una vida tranquila y sin sobresaltos? Para eso no necesitas fe. Tú puedes llevar una vida tranquila, sin preocupaciones, sin tener fe. Sentadito en tu casa, como la imagen ahí, esperando la voluntad de Dios. Pero esa vida es una vida mediocre. No es la vida que Dios nos llamó a nosotros a vivir. Yo quiero una vida en el poder de Dios, una vida emocionante, donde no tengo nada seguro más que el hecho de que Dios está conmigo. O sea, no tengo nada seguro más que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, todo puede pasar. Y no necesito nada más. Pero te das cuenta, esta descripción a lo mejor a algunos nos parece como, híjole, se ve muy complicado, se ve muy difícil. Yo quiero estar acá, quiero estar tranquilo. Y lo puedes hacer. Pero cuando terminen tus días, ¿habrá valido la pena la vida que viviste? Habrás hecho algo importante, habrás bendecido la vida de alguien o la vida de mucha gente quizá. Habrás marcado una diferencia en el mundo en el que estabas. Habrás dejado algo para la generación que sigue. O simplemente mueres, nadie se vuelve a acordar de ti. Yo no quiero eso. Yo quiero una vida que valga la pena vivirla. Y para eso necesito hacer lo que nadie más ha hecho. Si quiero ver lo que nadie ha visto, necesito hacer lo que nadie ha hecho. Eso es vivir una vida extraordinaria. ¿Qué se necesita para vivir una vida extraordinaria? Hacer algo extra. Porque el extra es lo que lo hace extraordinario. Si no, es ordinario. Una vida ordinaria. Se vale querer una vida ordinaria. Pero yo no quiero una vida ordinaria. Número 2, da el primer paso. ¿Sabes? Vivimos orando a Dios y diciéndole: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Verdad? Señor, muéstrame tu voluntad. Y Señor, si es tu voluntad. Y Señor, muéstrame tu voluntad aquí, muéstrame tu voluntad allá. Y Dios dice: ¿y cuándo me vas a demostrar tú tu voluntad? O sea, ¿quieres que yo te muestre mi voluntad y tú no me muestras la tuya? Haz algo. ¿Quieres mi voluntad? Ahí está en la Biblia. Ya. Haz algo. Da el primer paso, arriésgate, juégatela. Ten fe, lánzate al vacío, cree en mí.
No te quedes esperando a ver que yo obre milagrosamente. Aviéntate. Te repito, yo no me paré hasta que mis hijos se arriesgaron. Tú y yo queremos que Dios se mueva y no damos el primer paso. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas? Muévete. Cuando tú das el primer paso y te arriesgas, entonces tu Padre va a entrar en acción y te va a llevar al otro lado. Solo hasta que tú te arriesgues a dar un paso al vacío. Es cuando Dios va a entrar, te va a sostener. Pero si tú te mantienes en la zona segura, ¿para qué se mueve Dios? ¿Para qué se levanta en su lugar? Si tú estás bien. ¿Me sigues? Dios se va a mover cuando tú te arriesgas, cuando tú sales de tu zona de comodidad. Para Pedro no era seguro lanzarse al agua. O sea, Pedro estaba seguro en la barca, con tormenta y lo que quieras, pero me ahogo, pero en la barca, ¿verdad? O sea, nos lleva a todos, pero en la barca, seguros. Y Jesús le dice, ven. El paso más difícil para Pedro fue el primero. El primer paso es el más difícil. Aventarte. Sabes, mis hijos, alguna vez, el año pasado estábamos de vacaciones y yo estaba en la alberca y lo paré a él, a Santi arriba, y le dije, aviéntate, ¿verdad? Y la primera vez era, aviéntate, confía en mí, yo te agarro. Y la pensó que qué bárbaro. Pero una vez que se aventó la primera, yo ya me quería ir a dormir y él, otro papá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba seguro. Pero para que se aventara el primero, ay Dios mío. ¿Verdad? Jacob le dije, aviéntate. Hay cristianos así y está chido, pero la mayoría de nosotros somos así como Pedro. Ven Pedro, y está fría, está caliente. ¿Cómo está, verdad? Imagínate, o sea, nos da risa, pero imagínate que te digan, camínale en el agua. El primer paso. ¿Cuántos de nosotros estamos atorados en el primer paso? Dios ya te dio promesas, Dios ya te dijo, ya te confirmó, ya te mostró su voluntad, ya recibiste palabra y tú estás nomás en qué. Una vez que Pedro da el primer paso y se da cuenta que su pie se sostiene en el agua, lo demás fue fácil. Caminar ya sabía, ¿no? Entonces lo difícil era dar el primero, pero una vez que el primero se ancla bien, pues Pedro empieza a caminar ya sabe. Ya lo demás es otra historia, que le entró la duda, ¿verdad? Pero el primer paso es el que importa. El primer paso es el que nos da guerra, es el que nos entra duda. Pero una vez que tus pies tocan el agua, hermano, nada te detiene. Lánzate al agua, no dudes. Confía en el que te llamó y el que te llamó te va a llevar al otro lado. Pero no esperes que Dios se mueva si tú no te mueves. No esperes que Dios despliegue su gloria si tú no te arriesgas. La fe es para los que corren riesgos. Los que están sentados cómodamente nunca van a ver pasar nada increíble de Dios en sus vidas. Solo los que dejan lo seguro y se lanzan al agua. ¿Sabes? Hay tantas aplicaciones para este mensaje. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando a ti hoy que tienes que hacer. Yo sé que puede ser desde abrir un negocio, puede ser dejar un pecado, creer una promesa de Dios en sanidad, en finanzas. Yo no sé a qué Dios te lo esté hablando a ti personalmente, pero da el primer paso. Cree la promesa. No pierdas esa promesa por estar esperando que Dios haga algo cuando tú eres quien debe ponerse en marcha. Sabes, esta iglesia está fundada sobre pilares de fe. Todo lo que tú ves es resultado de fe absurda, fe ciega, fe como la de un niño que se avienta al agua confiando en su papá. El pastor te puede contar 100 anécdotas de fe acerca del nacimiento y proceso de esta iglesia. Y yo sé que para el pastor los primeros pasos de fe eran como ese paso de aventarse al agua y nosotros lo vivimos con él y él te lo puede platicar. O sea, al principio era ¿y cómo? Cuando el apóstol Gonzalo Vega le dice tienes que irte a rentar un salón el domingo ¿y cómo rentar un salón? Pues ¿de dónde lo vamos a pagar? Confía en Dios.
sí, no. El pastor lo ha contado, él se quería zafar. Él invitó gente a aquel grupo pequeño y les decía, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Pues te lo dejo, vas. Porque aventarse el primer paso es difícil. Pero una vez que él tomó el primer paso y vio que el agua le sostenía, pues el segundo paso ya no fue tan difícil. Y el tercero y el cuarto y el quinto. Y estamos nosotros parados en el resultado de una fe ciega. Cada paso que hemos dado ha sido en fe ciega. No teníamos nada más que fe sencilla en un Dios poderoso. Era todo lo que teníamos. Fe en un Dios poderoso, le creímos a Dios y Él nos ha dado todo esto de la nada. Y sabes, el día de hoy no es distinto. Seguimos sin tener nada seguro. Tenemos proyectos, sueños, promesas de Dios y siempre nos hemos lanzado al vacío confiando en Dios. Sabes, el terreno Caja de Agua, eso fue un brinco al vacío totalmente. Firmar un contrato por un terreno de ese tamaño y de ese precio, no teníamos dinero. Pero Dios dijo, van. Y sabes que Dios proveyó la red y caímos seguros. Y ahí está el terreno esperando a que tú y yo hagamos nuestra parte para poder llenarlo. Pero ahí está. Sabes, ahora que hicimos todo esto, sala de bienvenida, todo esto, no había recursos. No lo sabía. Pero Dios dijo, van, pues vamos, y ahí está. Bien chido que quedó. Con los muebles, el color, el diseño que se planeó, gracias a Dios se terminó así. Y así va a ser siempre. O sea, uno pensaría, bueno, ya con una iglesia de este tamaño, ya las cosas son seguras. No, nunca va a ser seguro. Lo único seguro es que Dios está con nosotros. De ahí en fuera, de Él depende y en su gracia nos movemos. Él siempre ha provisto una red para caer seguros. Da el primer paso. Yo no sé qué sea lo que te está deteniendo. Yo no sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado. Y a lo mejor tú has estado esperando que Dios se mueva y Dios esta mañana te dice, no, mi hijo, marcha. No es tiempo de orar, es tiempo de hacer. No es tiempo de orar y de ayunar, es tiempo de creer y de aventarse a hacer. No es que orar sea malo, pero no te la puedes pasar orando toda la vida, tienes que hacer. Esa fe se tiene que activar, esa fe se tiene que hacer algo real. Sentado ahí esperando, nunca vas a ver la promesa de Dios hecha una realidad. Dios le dice a Moisés, marchen. ¿Y qué hace Moisés? Pues marcha. Sabes, la Biblia nos lo cuenta de la manera que tú ya lo conoces, que Moisés levanta la vara y el mar se abre, ¿verdad? Pero la tradición judía no lo platica así. La tradición judía te cuenta que Moisés, cuando Dios le dijo marchen, le dijo camina. Y la tradición judía cuenta que Moisés no levantó la vara, sino que Moisés entró al mar. Y empezó a caminar y sus pies se movían y el mar seguía igual. Y que Dios le dijo marcha. Y Moisés entraba y ya el agua le llegaba a la cintura y no pasaba nada. Y Dios marcha. Y Moisés entrando al agua y el agua ya iba aquí y no pasaba nada. La tradición judía dice que el mar se abrió cuando el agua le llegaba aquí a Moisés. Que cuando la fe de Moisés fue suficiente para entrar aquí sin ver que las cosas pasaban, entonces Dios actúa y el mar se abre. Pero si Moisés no se avienta a meterse a ese mar y con todo, imagínate lo que le estaban diciendo. O sea, está el pueblo allá, están los egipcios allá atrás, está el mar ahí enfrente y este loco empieza a caminar hacia el mar. Síganme. O sea, porque la net, mira, es bien fácil eso de que no sé, te estoy diciendo lo que la tradición judía cuenta, ¿verdad? Pero esto de la vara, pues es muy bonito, es muy fácil. O sea, es bien fácil aventarte a un mar que ya está abierto, ¿verdad? O sea, Moisés levanta la vara, el mar se abre y como en las películas todos pasan, ¿verdad? Y ahí la ballena ahí. Para empezar, bueno. Eso era bien fácil, pero ¿qué tal que Moisés que hubiera sido como la tradición judía lo cuenta? Que Moisés empezó a caminar y pues síganme los buenos y tú dijiste, loco, ¿qué le pasa? ¿A dónde vamos? Pues, ya nos dimos por vencidos, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, nos despedimos, ¿qué hacemos? Y Moisés así clama, Señor, abre el mar, Señor, abre el mar. Señor, abre el mar porque vienen los egipcios, estoy marchando, Señor. No se ve, pero estoy marchando.
Y ya el agua se lo empezaba a llevar, ¿verdad? Ya no tenía seguridad. Y entonces Dios dice, ok, este se arriesgó. Imagínate, imagínate los gritos de celebración del pueblo. Pero nada de eso hubiera pasado si Moisés no empieza a marchar. ¿Te das cuenta? Dios lo que quiere hoy es decirte, o sea, sí ora, pero ya no ores tanto. Ponte a hacer algo. Da el primer paso. Empieza con lo que tienes. Con eso que tienes, con eso empieza. Dios ha puesto ya algo en tu mano, aunque sea una sola promesa. Con esa promesa, da el primer paso. Confía en Dios, cree en Dios. Dios te va a sostener. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús es quien perfecciona nuestra fe. Esto solo lo podemos lograr fijando nuestra mirada en Jesús, dice Hebreos. Pedro, cuando se aventó, Pedro tenía su mirada clavada en Jesús, porque Jesús le dijo, ven. Pedro ve a Jesús y a pesar de la duda se avienta el primer paso y ve que cae en seguro y tiene su mirada fija en Jesús. Y mientras tiene su mirada fija en Jesús, Pedro camina sobre el agua. El problema es cuando Pedro quita la mirada de Jesús, y dice la Biblia que Pedro ve la tormenta y ve la lluvia y ve los rayos, deja de ver a Jesús y ¿sabes qué pasa? Se hunde. El secreto está en mantén tu mirada en Jesús. Él inicia tu fe y Él perfecciona tu fe. Jesús es nuestro ejemplo. Él mismo vivió una vida de fe llena de riesgos. Jesús no vivió una vida segura. Pablo no vivió una vida segura. David no vivió una vida segura. Abraham no vivió una vida segura. Daniel no vivió una vida segura. Pero ¿qué vidas vivieron? Vidas dignas de estar en este libro que miles de años después tú y yo estamos aprendiendo de ellos. ¿No te gustaría dejar un ejemplo que sea un legado para tu familia? Que digan, uy, es que aquella persona, mi abuelo, mi tatarabuelo, creyó en Dios, se aventó al vacío y ahora mi familia es increíble, servimos a Dios. Gracias a esa vida llena de riesgos, tú y yo estamos aquí. Hemos sido bendecidos con la salvación, pero no solo eso, sino que hemos sido llamados a vivir vidas de fe, donde lo único seguro que tenemos es Dios mismo. Lo único seguro, pero es lo único que necesitamos. Quiero inspirarte a que no dejes que la pasividad, el temor y la comodidad te roben las grandes cosas que Dios tiene preparadas para ti. El diablo te va a engañar con miedo, con temor, con dudas, pero no dejes que eso te detenga. Parece imposible, parece irreal, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero necesitas dar el primer paso. Para ver lo que nunca has visto, necesitas hacer lo que nunca has hecho. David, no puedo dejar este pecado. Aviéntate, haz algo diferente. Cambia de amigos. Cambiar de amigos es un paso de fe. Así de simple. Yo no sé que Dios te esté hablando a ti, pero da un paso de fe. Voy a terminar contándote una anécdota que a lo mejor ya has escuchado. Tú me la contaste. Era un alpinista que estaba escalando una montaña, no sé, y había una tormenta de nieve y de repente este alpinista se resbala y queda agarrado nomás de una cuerda. Y no ve nada, todo está lleno de neblina, de la tormenta. Y entonces él clama a Dios y le dice, Señor, sálvame. Y de esas veces que Dios le responde, ¿crees en mí? ¿Crees que te puedo salvar? Sí, sálvame. Suéltate de la cuerda. No, Señor, sálvame, no mátame, sálvame. A lo mejor lo dije mal porque el frío ya me pegó la lengua al paladar. Sálvame. Y Dios le dice, suéltate. Y ahí se avientan como media hora. Sálvame, pues suéltate. Pero pues suéltate. Total que la fe no le alcanza.
O sea, aunque Dios le está diciendo la fe, yo no sé si esto es real o es, no, yo creo que es una anécdota. Pero la fe no le alcanza al alpinista y no se suelta y muere congelado ahí, agarrado a su soga. A los 2 o 3 días, porque lo empiezan a buscar, nunca llega, lo encuentran congelado, agarrado de su cuerda a 1 metro de distancia de una plataforma. Suéltate. No, Señor, pero esto es lo único que tengo. Suéltate. Ahí está, vas a caer bien. A lo mejor te raspas la rodilla, pero vas a vivir. Señor, pero es que si me dejan me muero. Suéltate. ¿Ves? Tiene muchas aplicaciones. Señor, es que yo te he pedido un trabajo bueno donde yo pueda servirte. Y dices, suéltate. Pero Señor, ¿cómo? ¿De qué voy a vivir? Suéltate. Yo no sé, o sea, no vayas a renunciar mañana porque yo dije, ya viste, mujer, me tengo que soltar. No. Si Dios te habló algo, créele a Dios. A eso me refiero. Si Dios ya te dio una promesa, créele a Dios esa promesa. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque Señor, es increíble que podamos tenerte junto a nosotros. Señor, yo oro para que esta palabra traiga una respuesta, Señor, en el corazón de la vida de los que aquí estamos. Señor, yo oro por esas personas que tienen palabra, tienen promesa. Señor, tú les has dado una visión de su futuro, tú les has hablado, pero Señor, algo les ha detenido, algo los ha paralizado. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que les llenes de valor. Señor, que toda duda, todo temor, aún Señor, toda comodidad, podamos renunciar a eso para tomar lo que tú nos has prometido. Señor, yo oro para que nada nos robe lo que tú has prometido para nosotros. Señor, yo oro para que seamos cristianos con una fe arriesgada, no una fe cómoda, no una fe fingida, sino una fe, Señor, que sea capaz de llevarnos a dar pasos sobre el agua. Una fe, Señor, que nos lleve a tomar riesgos que para el mundo parecen locura, pero si tú has hablado, creemos que tú nos vas a llevar al otro lado, Señor. Lo hemos visto una y otra vez realizado en esta casa, lo hemos visto en nuestras vidas. Señor, yo te pido que los que estamos aquí podamos comprobar que tu palabra es verdad, que tú cumples tus promesas. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hable al que necesita escuchar estas palabras. Marcha. No ores, marcha, muévete, créeme, aviéntate, arriésgate, confía. El Espíritu te está hablando a ti y te está diciendo: deja tu comodidad, deja tu seguridad. No fuiste llamado a una vida de contemplación, fuiste llamado a una vida de victoria. Pero para tener victoria tienes que tener riesgos. Yo oro para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en el nombre de Jesús.